Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. Continuando con nuestras videocápsulas de reflexión cristológica y espiritual, hoy vamos a abordar la segunda parte del versículo 15 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, Marcos 1:15. Recordarán ustedes, la vez pasada analizamos los dos primeros elementos teológicos de este texto programático de Marcos 1:15. El reino se ha hecho cercano, está al alcance de la mano, el tiempo se ha cumplido, se ha llenado hasta los bordes. Entonces decíamos que estos dos primeros elementos del versículo hacen referencia a una acción graciosa de Dios. Es decir, son elementos de acción teológica, le corresponden a Dios. Dios es quien ha gratuitamente llenado el tiempo hasta los bordes, los ha llevado a su total cumplimiento y por otro lado ha hecho cercano, ha puesto al alcance de la mano del hombre en los tiempos mesiánicos su reinado, su reino. El día de hoy analizaremos entonces dos elementos que son la respuesta a esos dos acciones graciosas de Dios. Es decir, son elementos antropológicos, son imperativos que Jesús pone delante de sus oyentes, delante de su público, de sus discípulos. Son imperativos que tienen que asumir para poder entrar en la dinámica del cumplimiento de los tiempos, del reinado de Dios que ya está al alcance de la mano. El primero de esos imperativos, ¿cuál es? Es convertíos, metanoeite en griego. ¿Qué significa convertirse? Lo primero que tenemos que hacer es desechar una visión demasiado reduccionista en el sentido moral, como si de una conversión moral se tratara. El término hace alusión a un cambio radical de mentalidad. Es un voltear la casa de cabeza. Es un cambiar por completo la cosmovisión, la manera de entender la vida, la manera de entender a Dios, la manera de entendernos a nosotros mismos. Ese es el primer imperativo, la primera actitud que debe asumir todo aquel que quiera entrar en la dinámica de la plenitud de los tiempos y del reinado de Dios. Cambiar de mentalidad, ¿qué significa? Solo pongamos un ejemplo. Hemos sido educados, nuestra cultura está cimentada en un valor muy específico, uno de muchos, pero uno muy importante es el del brillar, el del éxito, el del ser más que los otros, el de ir hacia arriba. La propuesta de Jesús va en la línea totalmente contraria. Es decir, hay que hacerse pequeños, hay que disminuir, hay que menguar, no hay que buscar el brillo en el mundo, no hay que buscar sobresalir sobre los demás seres humanos. Hay que hacerse pequeño. Esto no significa hacerse mediocre. Hacerse pequeño en la mentalidad de Jesús significa renunciar a buscar prerrogativas, renunciar a buscar tener un puesto de poder superior a los otros. Lo que hay que hacer es servir a los demás. Hay que ser excelente en lo que se hace, sí, claro, Jesús no invita a la mediocridad. Hay que ser excelente en lo que se hace, pero lo que cambia radicalmente es el para qué somos excelentes en lo que hacemos. Para servir a los demás, eso es hacerse pequeños, sin importarnos nuestro brillo personal. Somos los mejores porque queremos servir con excelencia a nuestros hermanos. Ese es solo un ejemplo de cómo hay que cambiar totalmente la mentalidad imperante, en medio de la cual nacemos todos nosotros nos vemos
influidos por una mentalidad, por una cultura que está basada en valores contrarios, opuestos al Evangelio. Entonces lo primero que hay que hacer es eso. Recuerdo mucho que el padre César Corres, mi maestro, mi mentor, nos decía en sus cursos de Biblia que lo primero que tendríamos que hacer cuando llegábamos a sus clases y íbamos a analizar algún texto bíblico, bueno, lo iba a analizar él, ¿verdad? No nosotros, lo iba a analizar él, para que nosotros pudiéramos entender el mensaje del texto, había que sacar de nosotros la mentalidad vieja, antigua, meterla en un frigobar, nos decía él, métanlo en un frigobar y ahí dejen su mentalidad un rato para que estén abiertos a lo nuevo. Ya después, si no les convence lo nuevo, bueno, pues agarran su vieja mentalidad, se la ponen y no pasó nada. Pero es muy importante abrirse a lo nuevo. Eso significa cambiar de mentalidad. A nivel espiritual implica eso, abrirse a la novedad. No llegar a la palabra de Dios, no llegar al Evangelio, no aproximarnos a Dios a partir de prejuicios, como si ya supiéramos cosas acerca de Dios, acerca del Evangelio, acerca de la Biblia, acerca de la revelación. Acercarse con un corazón nuevo, con un corazón abierto a la novedad, un corazón y una mente abierta, convertidos, eso es lo primero. Si no cambiamos de mentalidad, no entenderemos la novedad radical del Evangelio, el vino nuevo que no cabe en odres viejos. El otro imperativo, ¿cuál es? Creer, tener fe. ¿Pero qué significa tener fe en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura, la fe no es la simple aceptación de una serie de verdades religiosas que se nos proponen como dogmáticas, ¿verdad? Como ciertas verdades que hay que creer, que hay que empollarse, ¿verdad? Independientemente de que las entendamos o no. Creer simplemente que existe Dios a nivel sobre todo de la mente. Eso es decir, no significa que la fe no implique aceptar cosas que superan la mera razón, pero sobre todo la fe significa confianza. La fe hace referencia a relación confiada con un tú, en este caso con un tú con mayúscula, que es Dios. Confiar en el Señor, creerle al Señor y por lo tanto lanzarse a sus brazos confiadamente. La fe significa, si nosotros lo ponemos en imágenes, significaría como en un naufragio en el que solo quedan algunos troncos flotando en el mar y ya el barco ha naufragado, ¿verdad? Y entonces pues nosotros venimos cargando con todas nuestras maletas, nuestro bagaje, las cosas que consideramos importantes, y las tenemos en las manos y vemos aquel tronquillo flotando y sabemos que nuestra vida depende absolutamente de soltar nuestras cosas y aferrarnos con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas a ese tronco que nos salvará la vida. Tener fe significa hacer eso con Dios, considerarlo a Él como lo único que nos puede salvar de la muerte. Y entonces hay que soltar todo. Creer en la buena noticia significa soltar todo nuestro pasado, todos nuestros condicionamientos, nuestras creencias limitantes, llenarnos de Dios. Abrirnos completamente a la novedad que Él es para poder llenarnos de Él y entonces entrar en la dinámica de los tiempos mesiánicos, de los tiempos que se han cumplido y del reinado de Dios que ya es un hecho en medio de los hombres. Como pueden ustedes darse cuenta, estos dos imperativos, convertirse y creer en la buena nueva, están profundamente relacionados.
si no nos convertimos, es decir, si no nos vaciamos de todo lo que consideramos que ya sabemos, de lo que estamos llenos, no podremos llenarnos del único que puede salvarnos, Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta reflexión cristológica y espiritual. En la próxima videocápsula continuaremos reflexionando sobre el misterio fascinante de Jesús de Nazaret. Cuídense mucho, por favor, extremen precauciones, no se confíen. Recuerden que lo más importante es cuidarnos a nosotros para así cuidar a los demás. Bye.